Buenas noches, queridos hermanos. Hoy vamos a reflexionar acerca de la oración, que pues en la actualidad suele ser una de las prácticas cristianas más importantes, pero más descuidadas. Muchos cristianos rezan todos los días y sin embargo viven con la inquietud que sienten que no oran bien y participan de muchas prácticas devocionales que terminan siendo superficiales y quedan insatisfechos porque realmente pues la pregunta que hay que hacerse es si sé orar o qué entiendo yo por orar y cómo se supone que tengo que hacerlo. Este problema pues con frecuencia es un tema de iniciación cristiana no resuelto. Quiere decir que en la catequesis fundamental pues no se nos dijo, la cultura familiar no nos lo transmitió y por eso es una de las prácticas que la Iglesia invita a cultivar de un modo especial y en nuestro camino de renovación bautismal, ¿verdad? Tenemos que hacerlo. Es una práctica que si no la hemos aprendido, pues hay que aprenderla y recordando sobre todo el sermón de la montaña de Jesús, ir a lo fundamental, que es que cuando oren, decía Jesús, no sean como los hipócritas a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vean los hombres. Dice él, en verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Entonces, el tema no es la cantidad de horas que pasamos orando, aunque Cristo dice oren sin cesar, sino que pues es lo que está en el corazón, lo profundo. Eso es importante y regresar a lo fundamental, regresar a tener el sentido claro de una relación con una persona que está fuera de nosotros y es Dios. Algunos de los problemas más frecuentes con la oración, sobre todo, es el sentir que no se está orando correctamente. Por otro lado, no sentir nada. O, pues, más frecuente todavía, las continuas distracciones que pueden suceder mientras se intenta orar. Por otro lado, pues hay personas que pues ya sus ocupaciones le han quitado absolutamente el tiempo y entonces lo que no se encuentra es un momento en el día para poder orar. Estos son los problemas más recurrentes en la oración. ¿Qué es la oración? Bueno, lo que no es una práctica para iniciados o personas especialmente piadosas, tampoco es un conocimiento secreto, sino que es, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2565, que es la oración la vida misma del corazón nuevo, el lugar donde se sostiene y se alimenta la relación entre Dios y el hombre. Entonces, pues si bien es cierto, sabemos que es la vida del ser humano y Dios pues es la fuente de la vida, con frecuencia lo olvidamos y nos absorbemos por ocupaciones, preocupaciones o también por estímulos pues constantes a través de diferentes interruptores, ¿verdad? Y disruptores que impiden que nos comuniquemos con Dios. Ahora bien, la iglesia es profundamente realista y sabe que no se puede orar en todo tiempo, sino que se ora en tiempos concretos. La oración habitual se alimenta de momentos reales y deliberados y fieles de encuentro con Dios. Por eso es que propone que se tengan momentos exclusivos de intimidad con Dios. Oración es acordarse de Dios más que respirar, es tener a Dios en la mente. De esta manera, cuando nosotros actuamos en cada pues, parte de nuestra vida, teniendo a Dios en la mente, estamos haciendo una oración. Teniendo la presencia de Dios en cada paso, pues es una oración que se puede considerar permanente. Cristo nos invita a que oremos sin cesar. Entonces, esta memoria de Dios en cada acción del día es una oración que nos invita a darle gloria a Dios en cada uno de nuestros pasos. Con frecuencia, las personas tienen la equivocación de pensar que las oraciones correctas y buenas son las que son muy emocionales o intensas. Sin embargo, pues la iglesia siempre ha tenido en cuenta
que no podemos nosotros pues tener euforia en cada momento de oración, sino que es una relación viva con una persona que es Dios y que nos ama. Y esa certeza y esa comunicación constante es lo que la iglesia propone como oración. Lejos de reducir la oración a un sentimiento, a una técnica o a una práctica exterior, el Catecismo de la Iglesia la presenta en el numeral 2564 al 65 como una realidad viva, diversa y exigente que interviene pues al ser humano con la gracia de Dios y es una respuesta libre del ser humano. La vida de oración no se sostiene con buenas intenciones, sino con criterios concretos y objetivos que ayuden al cristiano a orar mejor. Por eso la iglesia no solo manda orar, sino que enseña a orar porque ella misma vive de la oración. La iglesia propone básicamente pues dos formas de orar principalmente, la oración vocal, que es una oración comunitaria pues en voz alta, donde los silencios, los intercambios, las participaciones están ordenadas para que todos hagan suyas las palabras de los demás y que las palabras propias puedan servir para la oración de otros, pero también en la oración mental, que es una relación íntima con Dios en lo escondido de nuestro propio ser, ¿verdad? Entonces, estas son como las grandes vertientes de la oración en la iglesia. La tradición de la iglesia, pues, define la oración vocal como aquella en la que, pues, se expresa a través de palabras y las palabras expresan lo que está dentro del corazón. Es importante advertir que no basta con pronunciar las palabras para que exista verdadera oración, sino que debe haber un amor y debe haber una intencionalidad de comunicarse con una persona. Hay que tener en cuenta un punto muy importante y es el tema de la atención en la oración. La oración vocal está subordinada a la oración interior, por lo que pues una práctica superficial de repeticiones apresuradas, de fórmulas, pero sin atención ni piedad, está vacía de contenido y por lo tanto Santo Tomás nos pide que tenemos que tener muy en cuenta y ponerle atención a las palabras, al sentido de las palabras, pero sobre todo a Dios mismo al cual nos estamos dirigiendo. Por eso no debe confundirse la devoción con las devociones, y mucho menos vivir de pues prácticas superficiales y repetitivas de palabras. El adversario de la atención es la distracción. ¿Qué pasa si me distraigo? Bueno, Dios mira la intención del corazón. Sin embargo, debemos disciplinar nuestra mente y nuestro cuerpo para que puedan disponerse para orar. Tres elementos esenciales de la oración comunitaria es que haya orden, en la que se puedan ceder los espacios para hablar y comunicarse con Dios, que hayan espacios de silencio, pero sobre todo que ambos favorezcan la interiorización tanto de las palabras como del silencio y que pues se pueda tener una intimidad con Dios a través de ese tipo de oración. Junto a la oración vocal, la Iglesia ha propuesto siempre pues diferentes estilos de oración mental, de meditaciones que acompañen nuestra vida cristiana, por lo que pues estas técnicas de meditación y de acercarnos a los misterios pues deben también propiciar en nuestro corazón pues el entendimiento espiritual de Dios y también nuestra relación con Él. Uno de los rasgos distintivos es el uso de la razón para sondear y o aplicar el entendimiento a una verdad revelada y convicciones firmes, es decir, poder interiorizar sobre los misterios de la fe que al final deben conducirnos al amor a Dios y este amor pues llenarnos para poderlo compartir con los demás. Santa Teresa de Jesús nos decía que el amor debe traducirse en vida y por lo tanto toda meditación auténtica debe concluir con un propósito concreto y una súplica humilde de la gracia.
San Pío de Pietrelcina pues sugería que los momentos de oración mental durante el día fueran por lo menos dos, de 15 minutos cada uno, por lo menos. Es necesario entonces tener recogimiento interior, tener silencio y lograr cuidar las posturas para que con serenidad podamos pues evitar el sueño durante la oración. Algunas propuestas para estructurar la meditación suelen pasar primero por consideraciones previas, como diciendo el objetivo de nuestra oración. Por otro lado, establecer y entablar un diálogo personal con Dios que debe desembocar en un propósito de acción o también una petición pidiendo la gracia. Otra forma pudiera ser como la de la lección divina, que pues toman un texto y se extrae el sentido literal de él. Luego se pregunta qué me dice a mí el texto, en la oración qué le digo yo al texto y luego qué me dice Dios por medio de ese texto. Entonces, esta es otra forma de estructurar nuestra meditación de manera que la oración mental tenga un sentido y un horizonte a donde guiarse. San Sulpicio pues proponía una forma de hacer la oración mental que conlleva la adoración, la comunión y la cooperación. Esta guía pues trata de ayudar a hacer una verdadera oración sin prisas, que pues sea un momento de escucha y de respuesta a Dios. Y por eso propone que haya un momento de preparación en el que pues se separen de las diferentes actividades que se tienen, que haya un silencio, que inclusive pues no es necesario escribir nada, no es necesario leer nada, sino que guardar silencio exterior e interior, tomar conciencia de que Dios está con nosotros, reconocer la pobreza y la necesidad de la salvación, hacer una invocación al Espíritu Santo para que nos enseñe a orar y leer un texto bíblico. En este momento proponemos Mateo 4 del 1 al 11. Luego, pues también se puede permanecer unos momentos en quietud y disponer nuestro encuentro con Cristo. El cuerpo de la oración es dejar que la palabra pase de la mente al corazón. Este camino interior sigue tres movimientos: adorar, luego acoger y después decidir. La adoración ante Jesús pues contempla también a Cristo en el desierto, conducido por el Espíritu, en ayuno, en soledad, tentado pero fiel al Padre. Ahora también podemos detenernos a contemplar la obediencia, la humildad, la pobreza y su camino, y adorar, pues reconociendo que Él es Dios y que Él es antes de pensar en nosotros. Permanecer en silencio, mirarlo de frente y dejarnos mirar por Él. Luego, permitirle a Jesús que nos hable a nuestra vida y preguntarnos con sinceridad dónde busco solo lo inmediato o material, cuándo pongo condiciones a Dios o qué seguridades o reinos me cuesta soltar, dejar que nazca una convicción clara en nuestro corazón, una verdad que ilumine nuestra vida concreta. Después hablar con Jesús como amigo, pedirle con sencillez, expresarle el deseo de fidelidad, confiar en su gracia más que en sus fuerzas, permanecernos en diálogo ameno con Él en silencio y por último, pues cooperar. Jesús en nuestra vida concreta quiere ayudarnos. Por eso toda oración verdadera conduce a un paso real. Buscar delante de Dios un propósito concreto, uno solo, realista para vivir hoy y cada día. Luego también pedir la gracia de poder cumplirlo. Y por último, ya con calma, ir haciendo una conclusión, paz, dar la gracia a Dios por lo recibido, pedirle perdón por sus distracciones y por las resistencias que hayamos podido tener, elegir frases del Evangelio para repetir durante el cierre y
pues confiar en que el camino está acompañado también por la Virgen María, que nos ayuda y nos enseña a orar. Entonces, esto pues necesita de tiempo y disciplina. San Pío decía por lo menos 15 minutos diarios, 2 veces al día, tener un lugar adecuado y ser fiel a este propósito. Eso es muy importante. Por otro lado, saber que pues la oración también es un lugar de combate. Las distracciones frecuentes, la sequedad, requiere que nosotros tengamos una perseverancia en este ejercicio espiritual. Comunicarnos con Dios es un ejercicio y tener disciplina para lograrlo es de fundamental pues necesidad. Y por último, el tema, ¿verdad? Hay que volver a lo esencial. La oración no es para iniciados, no es pues prácticas para los más devotos y espirituales, sino que es la vida de la iglesia y por lo tanto nosotros debemos fluir pues hacia el mar, el manantial que es Dios. Nosotros debemos entonces tener la capacidad de comunicarnos con Él, no de una manera superficial, ni tampoco de una manera seca. No necesitamos palabras elaboradas, sino que tener una forma amena, íntima, como poder expresarnos con Dios. Básicamente esto, ¿verdad? Y por último, recordar que la oración auténtica es fidelidad humilde, tomando el ejemplo de San José, que él pues se ponía a dormir, el ángel le hablaba y él discernía lo que le había pedido el ángel, o sea, era la voluntad de Dios, y luego él no cuestionaba esa voluntad que había entrado en su mente, sino que la ejecutaba, entonces era fidelidad humilde. ¿Será que nosotros en este tiempo tenemos esa fidelidad cuando entendemos que Dios nos está pidiendo algo? Bueno, es también tema para que lo oremos. Como catequistas entonces, pues estamos llamados a ser maestros de la oración, una oración que se nos note, no superficial, no simplemente repetición de fórmulas, sino que sea una relación con un Dios vivo que nos ama y que nos pide que amemos a los demás. Así que hoy pues tengo dos preguntas para ustedes. ¿Cuáles son sus tiempos concretos de oración en el día y qué tipo de meditación practican? O si la practican, es importante. Entonces, queridos hermanos, pueden dejarme sus comentarios y pues muchas gracias por poner atención a este pequeño video. Buenas noches.